Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a una clase más y de verdad espero que se encuentren súper bien y que este sea un inicio de semana súper bendecida para todos ustedes y todas las actividades que lleven a cabo. Y para ello, el tema que vamos a abordar el día de hoy es conocer un poquito acerca de lo que es Emmanuel Kant, que es uno de los autores que él dio aportes a lo que es la educación, ¿saben, mis chicos? Para ello es importante que ustedes conozcan, pues, cuáles fueron las aportaciones y los sustentos que este autor dio y que gracias a ellos podemos tomar lo que realmente es mejor para el proceso de enseñanza. Para ello es importante saber que él nació en Königsberg el 22 de abril del año de 1724 en Alemania y murió ahí mismo el 12 de febrero del año de 1804, mismo en Alemania. Como base de su educación, él se encuentra en el pietismo, pero posteriormente estudió filosofía, matemáticas y teología. Siendo así, en el año de 1775, él recibió el nombramiento de profesor privado de la Universidad de la misma ciudad y se rumora que en cuanto a su constitución corpórea era débil y enfermiza. Pero esto no fue impedimento para él para que él mismo desarrollara demasiado su espíritu. Entre otras cosas, es importante saber, chicos, que él destaca que a pesar de lo que lo enfermó, o realmente de la enfermedad que él perdió vida, eh, él siempre fue una persona que confiaba, ¿no? Una persona que realmente se lo propuso y lo logró. Ahora, respecto a el origen de su trabajo educativo, Kant inicia con la pedagogía desde la filosofía práctica que desarrolla después de haber concluido sus estudios. Para Kant era muy importante esta parte de la práctica porque tal vez ustedes me van a entender perfectamente. Ahorita que estamos a educación a distancia, lamentablemente, o no sé, ¿verdad? Puede que ello esté mal, no han salido a práctica, cosa que deberíamos de hacer porque esta, este proceso de formación en su área es importante siempre llevar a cabo la práctica. ¿Para qué? Para poner, vaya la redundancia, en práctica todo lo que ustedes han adquirido, todos los conocimientos que sus profesores y nosotros obviamente hemos impartido. Entonces, él decía siempre que todo lo que el alumno aprendiera siempre fuera llevado a la práctica, porque no es lo mismo tener el conocimiento allá ejecutarlo, porque algo siempre yo he dicho, podremos ser muy buenos para memorizar y sacar 10 en el examen, pero ¿qué hay de la práctica? Hay personas que tienen la habilidad de retener mucha información, pero lamentablemente en cuestión de dominio de tema, a veces como que titubeamos y como que nos ponemos un poquito por ahí nerviosos, ¿no? Pero es parte de. Ahora, eh, en el aspecto de la corriente teórica, él decía que estaba completamente basado en la ideología racionalista y prepositiva. Entonces, ahora la propuesta pedagógica de él fue la propuesta de Kantiana en cuanto a la pedagogía, que es dividir la educación en física y en práctica. Fue todo un proceso realmente largo para que todo eso sucediera. Ahora, conforme a la educación, solo a través de la educación el hombre puede ser hombre, la educación puede ser positiva, es decir, la instrucción, o también puede ser negativa y hace referencia a la disciplina. El fin educativo en Kant era formar un hombre con autonomía moral. La educación pasaría a ser un arte que solo puede ser enseñado a seres humanos y debe ser perfeccionada por muchas generaciones. Es un punto muy importante esto, que él decía que la persona tenía que ser una persona autónoma acerca de la moral, ¿sale? Y todo eso conlleva a lo que son los principios, los valores, etcétera, etcétera, chicos. Ahora, él mencionaba acerca de la escuela.
que todas las escuelas debían de ser experimentales. Ahora sí, se fundamenta lo que él decía, que todo lo que se aprendiera se llevara a la práctica, ya que la educación no debe ser solo mecánica, sino también razonada, ¿vale? No solamente, lo vi, pero realmente no lo comprendo, ¿no? Él decía que todo lo que se aprendiera fuera información procesada, que el alumno pudiera razonar, pudiera comprender, cosa que a muchos de nosotros nos cuesta. Y también decía que las escuelas deben de ser públicas y también menciona los institutos de educación cuyo fin es el perfeccionar la educación doméstica. Lamentablemente en años anteriores sabemos que la educación no era tan cohibida, ¿no? En el sentido de que no todos tenían el acceso y la posibilidad de poder entrar a la escuela, ya sea por cuestiones económicas o simplemente por ideologías en donde el hombre solamente tenía que estudiar, la mujer dedicarse a la casa, etcétera, que son ideologías que lamentablemente no son tan buenas como parecen, entonces él siempre estaba a favor de esto, ¿no? De que todos tuvieran acceso a la educación. Ahora, ¿cómo era el rol del maestro? Can hacer la diferencia entre dos tipos de maestros. Está el instructor, que es el que educa para la escuela, y el ayo, quien es el encargado de educar para la vida, ¿sale? Y está el maestro que debe de enseñar al niño a pensar, a elegir solo lo bueno, dejando el juicio. Él clasificaba en dos, ¿no? Aquel maestro era, bueno, en realidad no era un maestro, estaba puesto a ser instructor, es decir, instruir, como cuando nosotros vamos al gimnasio, a las clases de Zumba. Hay un instructor que nos está diciendo, tienen que hacer esto, vamos, arriba, abajo, al frente, vuelta, aquí, allá, cuatro, no sé, repeticiones de no sé cuántas, etcétera, ¿no? Entonces, había la otra parte del maestro en donde él sí era realmente el maestro, porque acuérdense que la función del docente es hacer que el niño razone, que el niño comprenda, que sea una persona observadora, etcétera, ¿no? Entonces, él manejaba estos dos puntos en cuestión al rol del maestro. Ahora, el rol del alumno. El alumno decía que estaba sometido a dos épocas. Una es en la que tiene que acreditar su misión y una obediencia pasiva. Y en la segunda se le deja hacer uso de su reflexión y de su libertad. Es decir, que él implementaba de cierto modo el modelo tradicionalista, pero él sí tenía un gran control en ella, porque es cierto, el modelo tradicionalista hasta cierto punto es bueno porque te permite que el alumno tenga orden, o mejor dicho, que en tu salón de clases haya un orden en el cual todo fluya, ¿no? Y se genere un ambiente de aprendizaje. Entonces, él decía que el alumno tenía que ser sumiso, ¿no? Es decir, de cierto modo, tiene que obedecer a lo que se le diga, porque a ciencia cierta sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como alumnos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades? Ahora, ¿cuál era el conocimiento que según Kant se obtenía? Decía que los conocimientos comienzan con la experiencia. Sin embargo, la experiencia no lo es todo y es necesario en ocasiones razonar. Y es muy cierto, chicos, nosotros podemos tener la parte teórica, ¿no? En decir, bueno, pues el método de, no sé, de tradicionalista me dice que tengo que hacer esto. El método constructivista me tiene que decir que tengo que hacer que haya una interacción tanto con el alumno con el docente o viceversa, que todo vaya hasta cierto punto de la mano, ¿no? Y bien, chicos, como les decía, entonces, Kant decía esta parte, ¿no? Acerca sobre, no se podía obtener conocimiento si no es llevada a lo que es ya la práctica, ¿no? Y es muy cierto porque yo lo veo desde este punto. Claramente, en la escuela nos enseñan todo, básicamente. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo todo lo que hemos aprendido, de cierto modo nos da experiencia, ¿sale?
Y a través de la experiencia a nosotros nos permite reflexionar, es decir, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal. No nos vayamos tan lejos. Un ejemplo de ello sería como cuando tú vas a pedir trabajo a algún negocio, alguna empresa te pide experiencia. ¿Y cómo es que vamos a obtener la experiencia si no nos dan la oportunidad? Bueno, este es un punto muy largo que pues no lo vamos a tocar, ¿no? Pero solamente quería hacer representativo esta cuestión de lo que él mencionaba, que realmente la experiencia no lo es todo, pues, sino era necesario razonar. Y es muy cierto, porque la experiencia te da también conocimientos, pero asimismo te va a permitir que la persona reflexione. Ah, lo que pasa es que, no sé, Juanito no me entregó la tarea, pero algo ha de estar pasando, o no sé, está ocurriendo algo y ahí es donde el docente tiene que pensar, reflexionar, analizar y todos estos puntos, todos los procesos mentales, mejor dicho, ¿sale? Al primer conocimiento de Kant lo denomina posteriori, es decir, hace referencia a la parte empírica, y el segundo lo llama priori, que es la parte que él le mencionaba como lo prioritario. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, él decía que se conforma por la disciplina y por la guía. Mediante la educación, el hombre puede ser disciplinado y cultivado, prudente y moral. Claramente sabemos que la educación es un arma muy, muy poderosa para el ser humano porque de cierto modo te prepara, ¿no? Como él decía, para la vida, para que la persona fuera realmente en cuestiones ya en el campo laboral una persona eficiente, un capital humano eficiente. Ahora, él decía que en la sociedad se debía educar al niño para el futuro, no conforme al presente, para tener una mejor sociedad. Él decía que el hombre era único, el ser que puede ser educado. Naturalmente el hombre tiene una inclinación por la libertad y lo sacrifica todo por ella una vez que se ha acostumbrado a esta. Él decía que solamente el hombre podía ser la persona que podía ser educada, que solamente él tenía como que las características y el proceso de raciocinio, ¿no? Ahora, conforme al currículum o los planes de estudio, él decía que el currículum está basado en la propuesta de la dualidad educativa, es decir, la educación física y educación práctica, que es importante cultivar la memoria mediante las lenguas y la lectura, la escritura reflexiva, y que el conocimiento está en una relación directa con la memoria. Él mencionaba también que la disciplina es un instrumento que nos sirve para transformar la animalidad en humanidad, es decir, consideraba al humano muy rebelde y era por ello que se necesitaba urgentemente meter la disciplina para realmente humanizar más a la gente o a las personas. Él mencionaba acerca del juego que debían de tener una intención y un fin. El niño debe de jugar y tener sus horas de recreo, pues siguiendo a lo que es el autor Rousseau, dice que si el niño juega, sabrá trabajar. Los mejores juegos son los que desenvuelven habilidades y ejercitan los sentidos. Más adelante vamos a estar viendo a María Montessori, un autor que de verdad a mí en lo personal me encanta porque todos sus aportes tienen un fin, ¿no? Tienen un objetivo. Y en este caso él decía que el juego, como todo juego, hablando ya en cuestiones educativas, debe tener una finalidad, ¿sale? No nada más voy a decir, voy a meter a jugar a Juanito y ya para que se entretenga. No, acuérdense que el niño aprende mediante el juego, más cuando están en etapa o en el nivel básico, que en este caso es el preescolar, el kinder, que los niños literal van aprendiendo mediante el juego. Entonces aquí el docente tenía que ver eso, ¿no? Implementar y de este mismo modo el poder adaptar las necesidades mediante el juego e irlas de cierto modo cubriendo, ¿no? Él mencionaba acerca del material didáctico, acerca de los libros, muchas imágenes, sin embargo, hay que liberarse de los artefactos que van en contra de la naturaleza.
Para Kant, material didáctico era todos los libros, las imágenes, porque un libro sin imágenes, siendo realistas, se nos hace muy aburrido o decimos, no, es que no, realmente no me llama la atención. Pero cuando un libro viene con ilustración, de cierto modo como que nos genera más ese interés por seguir leyendo, ¿no? Y él decía que, perdón, esta parte de los artefactos hace referencia a lo que son los teléfonos celulares. Bueno, que en ese entonces probablemente el teléfono celular no estaba tan innovado como hoy en día, pero pues eran artefactos que lejos de traer un beneficio, traía desventaja para el alumno, ¿no? Ahora, acerca del ambiente de aprendizaje, el ambiente debe ser dar la primera instancia con disciplina, casi autoritario, pero posteriormente la libertad y la reflexión predominan en este ambiente. Como todos sabemos, dentro del salón, dentro del aula, se tiene que generar el ambiente de aprendizaje, de manera de que haya un orden, pero asimismo se genere esa interacción entre los alumnos y el docente. El papel de la mujer, él siempre decía eh, que el hombre, pero no cuanto al sexo masculino, sino el hombre como ser genérico. A partir de eso se puede decir que Kant ve igual en condiciones espirituales a la mujer y el hombre. O sea, él no clasificaba de que solo el hombre podía o solo la mujer, sino que de cierto modo él trataba de ver las cosas por igual. Sus principales obras en cuestión pedagógica se encuentra lo que es la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, la pedagogía. Esta no realmente no está escrita por Kant, pero es hecha en cuanto a su pensamiento sobre la pedagogía y es utilizada por él mismo. Las aportaciones, él decía que lo más importante es haber convertido a la pedagogía en una disciplina, ya que decía que la educación es un arte y es mecánico y que lo mecánico debe ser razonado y convertirse en lo que es una ciencia, chicos. La verdad que en cuestión de lo educativo, lo que es Immanuel Kant distingue tres preguntas filosóficas que realmente se dedica a una de sus obras principales. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer? Y estas tres preguntas las podemos relacionar en lo que es nuestro proceso de enseñanza, porque antes de pararnos frente a un grupo, decimos que realmente, o sea, sabemos que nos guiamos por los programas, estudio, los temas que tenemos que dar, pero realmente tenemos esta palabra, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es que yo como docente voy a transmitirles a ustedes pues los temas y que ustedes vayan adquiriendo los conocimientos por cada tema que veamos, ¿no? Es una pregunta que realmente todos los docentes se plantean, ¿qué debo hacer? Principalmente conocer las necesidades que existen dentro del salón de clases, dentro del aula de clases, posteriormente de ahí partir y empezar a planificar. Planificaciones es establecer las actividades y las estrategias que voy a llevar a cabo en mi día de clases. La siguiente pregunta que él decía perdón, ¿qué puedo esperar? Es decir, cuando nosotros empezamos a planificar, nosotros de cierto modo establecemos los aprendizajes esperados, así se les dice. ¿Qué es lo que esperamos que el alumno aprenda a través de lo que yo voy a implementar? ¿No? Es también una buena pregunta de empezar a distinguir, a comprender qué es lo que voy a esperar de mis alumnos cuando yo implemente este método o esta estrategia. Y la última es, ¿qué puedo conocer? Recordemos que cuando nosotros estamos frente al grupo, somos transmisores, ¿no? Nosotros somos los emisores y transmitimos información y conocimientos a nuestros alumnos, pero no solamente nosotros somos los emisores, a veces también pasamos a ser receptores porque los compañeritos, o mejor dicho, los alumnitos, siempre van a dar sus puntos de vista y nosotros, de cierto modo, aprendemos juntamente con ellos porque la experiencia y los conocimientos no solamente es para ustedes, sino también para nosotros, porque día a día nos vamos dando cuenta qué es lo correcto, qué realmente hice mal, qué hice bien, etcétera, etcétera, chicos. Así que hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy y en este caso
como lo dije al inicio, vimos este autor importante y a lo largo de esta semana vamos a seguir viendo más autores en los cuales nos aportan sus ideas, sus ideales, etcétera, etcétera. Espero que se encuentren súper bien, chicos. Les mando un abrazo a distancia. Cuídense mucho.